Bienvenidas a todos a la tercera sesión del curso de Python, módulo 2, que estamos estudiando la programación orientada al objeto. Y en este módulo, grabado de manera asíncrona, es decir, de manera separada a lo que se hizo en la clase presencial, estamos viendo lo que es la herencia y también para practicar lo que es la creación de clases y sus distintas funcionalidades. Vamos a hacer algo bien práctico que es una interfaz gráfica con una galería de imágenes hecha con TK, que es el módulo que viene con Python por defecto. Entonces lo que primero vamos a ver va a ser la galería, que es algo sencillo de entender, y luego vamos a pasar a la parte conceptual con algunos ejemplos sencillos. Lo que tenemos es que nuestro proyecto de galería está aquí. Ya. Vamos a ver qué tenemos como estructura. Entonces tenemos como estructura un proyecto construido con Poetry que tiene este archivo, el PyProject. Lo pueden ver acá, que tiene la descripción y las dependencias. Y un README que no he completado y este archivo que es el programa que va a levantar la interfaz gráfica. ¿Cómo la levantamos? Escribiendo Python y galería, que hace referencia a esto, gui.py. Y además hay que considerar que está en ambiente. O sea, aquí, poetry, share. Y con eso ya podemos levantar. Y lo que tenemos es re simple, pero entender esto nos va a servir para las bases de lo que hagamos a continuación. Entonces es tan simple que es una ventanita que levanta una imagen, la muestra, y además tiene la característica que se redimensiona al tamaño que nosotros queramos de la ventana. Entonces hacer esto no es algo directo. Cada vez que levantamos o visualizamos una imagen, hay algo muy parecido que funciona acá y vamos a ver el código. Entonces, para ver el código, nos vamos a los archivos, aquí, aquí. Y bueno, este ejemplo lo tomé de este video de YouTube en que hacen la misma implementación pero sin clase. Para que lo tengan como referencia y además es una versión un poco antigua que hay algunas cosas que tuve que corregir en las nuevas versiones aquí. Muy buen canal, el PyCat. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos importaciones, el tkinter, los elementos que se ocupan de tkinter, tk, canvas, photoimage, nw. Todos estos son elementos que tiene tk y se pueden usar. El canvas es el lienzo sobre el cual se puede dibujar cualquier dibujo o bien cargar una imagen, como la foto que vimos ahí. Path ya lo conocemos. Pil es el módulo de Python que sirve para precisamente manipular imágenes. IterTools, el módulo que tiene herramientas de iteración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una clase. Tenemos dentro de la clase atributos. El atributo path, app, canvas, images. Este images es para contener una lista de imágenes. Imagínense que estamos viendo un directorio que tiene varias imágenes y queremos que nuestra galería vea todas las fotos. Entonces aquí el ejemplo que tengo es que hay un directorio gatitos que va a ser la galería y hay tres fotos de la vida felinos. Hay un gatito, un leopardo y un tigre. ¿Ok? Ustedes pueden añadir más galerías, por ejemplo, cangrejos o perros o elefantes o lo que sea. ¿Ok? Y acá que tenemos el ancho y el alto. Ancho de width en inglés y alto height en inglés. Y además el índice activo, considerando de que estamos trabajando con una lista.
Entonces, nuestra clase lo primero que va a tener un método de inicialización en que construimos nuestra clase, nuestra instancia. Lo que vamos a hacer en el método build va a ser tomar el tamaño por defecto, el ancho por alto, y cargarlo en la geometría. Esto es importante porque define el tamaño con que se va a ver la interfaz gráfica. En este caso, 600 por 600. Ahí. ¿Qué pasa si cambio esto? Si cambia esto, entonces, por ejemplo, el ancho. El ancho. Aquí, a ver. Sí, sí. Ahí, ahí. Si lo cambio a 800, entonces al levantar la interfaz gráfica, esto va a cambiar. Ahora, corregir, corregir. ¿Qué tengo acá? El alto cambió a 800. Entonces, eh, ¿qué va a pasar acá? El cambio aquí va a ser, aquí al generar la figura, lo primero que va a pedir sea ancho por altura y no altura por ancho. Por altura. Ahí sí. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Y ujú, ahí, ahí debería tomar bien. Ok. Ok, entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Lo vamos a aclarar de inmediato. Vamos a abrir una ventana. Entonces, en general, cuando uno trabaja con cosas visuales, hay dos parámetros que hay que considerar. Ancho es lo horizontal. En inglés, width. Ancho. No, entre paréntesis. Horizontal. En verde lo voy a poner el vertical y esto es que se pueden equivocar muchas veces. A veces van a poner TH o HT. Depende. Al final se lo van a terminar aprendiendo. Esto, altura. Altura. Y esto es vertical. ¿Ya? Además de esto, hay otra dimensión que cuando hacemos grillas, a cada uno de estos se le llaman columnas. Y cuando hacemos la malla de las filas, ahí, filas. En inglés, columns. Y en inglés, rows. ¿Ok? Para tener una referencia de cómo qué estamos construyendo aquí. Entonces, la geometría es lo primero que se define. Y sobre la geometría se van a ir montando los distintos elementos. Y ya vimos parte de TK, pero a considerar, TK hay cuando uno dibuja sobre una interfaz gráfica, y no solo en TK, sino en el resto de los sistemas, hay que considerar un layout o un grid, que es como la estructura, la arquitectura, y los widgets, que son los elementos gráficos que van a pegarse sobre alguna posición específica. Entonces la siguiente etapa es definir
en este caso, el layout es solamente la interfaz gráfica, es el cuadrado. Entonces no necesitamos construir, poner un layout adicional. Y por lo tanto, cuando tenemos nuestra aplicación de AutoCAD ahí y queremos ponerle un widget como Canvas, entonces cuando llamamos al objeto Canvas y el objeto Canvas un, me pide un root, un objeto padre sobre el cual agarrarse o ubicarse, le voy a entregar la aplicación, que es la interfaz gráfica Direct. Internamente va a entender que hay un layout que va a ser el layout superior. Cuando ya está eso, y aquí le estoy definiendo background en negro. Y esto lo configuro para que el punto 00 sea arriba a la izquierda, northwest. Y que el canvas ocupe todo el ancho y el alto del espacio disponible. Lo siguiente que hace es la parte de cargar las imágenes, que es todo esto. ¿Por qué hace eso? Porque si le entregamos un path, un directorio que no existe, entonces la lista de imágenes va a quedar vacía. Pero si existe, va a cargar, definir el atributo path y además va a cargar las imágenes ahí, si es que existen. ¿Y cuáles son las imágenes? Son imágenes de extensión: PNG, JPG, JPG, BMP, GIF. Y creo que esas son las que puede leer el módulo PIL y algunas más. Además de EtherTools, voy a ocupar Chain, porque por cada una de estas extensiones voy a listar todas las imágenes de esa extensión en particular. Y al hacer Chain, voy a crear un iterable. Como es un iterable, lo puedo entregar a list para crear una lista de todas las imágenes, de todas las extensiones que estoy buscando. Esto ya vimos cómo funciona porque es un módulo que revisamos en el módulo 1. ¿Ok? Y aquí PathGlobe hace una lectura de todos los archivos que corresponden a ese patrón específico. Luego, inmediatamente, en este caso, tal vez no es lo más óptimo, pero hacemos una lectura. Extraemos del disco duro todos los archivos y los construimos como un objeto image. Es el objeto de imagen, para que esté listo para que se pueda leer en la galería. Luego hay un método de show que, en base a un index, hace la carga de la imagen. Aquí selecciona la imagen. Después extraemos el tamaño del canvas para pintar la imagen al tamaño exacto del canvas. Cuando no se ha activado todavía la interfaz gráfica, el tamaño del canvas es 1:1, entonces tenemos que definirle como un tamaño, el tamaño base size. Estamos levantando la interfaz. Y acá hacemos un redimensionamiento. ¿Por qué? Porque la imagen posiblemente tenga una imagen, un tamaño distinto al canvas. Entonces quiero que se ajuste al alto y al ancho del canvas. Y acá lo que tenemos es un selector de tipo de algoritmo para hacer resize. Hay distintas formas de hacer redimensionamiento, pero en este caso el que se recomienda es Lanczos, que es un anti-aliasing. Y luego esta imagen redimensionada la convierto en un tipo de imagen asociada a TK, ¿ya? Que esté lista para cargar o pintar sobre Canvas. Al estar lista aquí, ImageTK, la puedo cargar sobre Canvas. Y a Canvas le digo crear una imagen ubicada en 00. ¿Qué cosa? Image
ImageTK, anclada también en Northwest, ¿ya? Porque depende cómo sea el anchor que yo le defina, va a definir la ubicación del 00. Y eso lo va a, lo va a visualizar con este pack, ¿ya? Y además tengo que asociarle ImageTK de esta manera, directo, para que se pueda visualizar. Por último, eh, nos encargamos de decirle cada vez que hagamos una redimensión de la interfaz gráfica, o sea, ocurre un evento de tipo configure, vamos a llamar la función resizeImage. La función resizeImage puede manejar esto como uno quiera definirlo, pero básicamente lo que va a hacer va a ser un volver a mostrar, self show, con el active index, ¿ya? En que aquí le entregamos específicamente el active index. Y esto, en este caso, el momento no tiene otro active index más que 0, pero la tarea es que se construya una galería que tenga dos botones, izquierda y derecha, y al apretar izquierda o derecha haga un cambio de la imagen que se está visualizando. Ya, esa es tarea. Y cómo se soluciona eso pintando un layout. Ahora, ¿cómo vamos a construir esto con en la clase de ahora? Vamos a programarlo uno a uno para ver todos los detalles que aquí. Entonces, aquí estamos. Eh, Set estos puntos. Set sesión grabada. Y Poetry New y Galería. Ahí. Voy a entrar aquí Galería. Y voy a instalar dependencias a build below. Ok. Vamos a ver qué más depende. Instalar Rich y Typer, que nos van a servir para cosas de comando. Y UJSON. Sí, ya. Ok, entonces aquí tenemos instaladas las dependencias y vamos a crear un archivo git.py y está en vacío. Ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar de tkinter import tk canvas photo image nw. ¿De dónde viene esto? Acá les agregué algunas referencias, algún par de libros que conseguí por ahí, que pueden revisar, están en inglés, sí, y también, bueno, la guía acá de este video y el módulo de acá de Python. Vamos a ver, ¿dónde está Canvas? Eh, Canvas, acá. Ujú, acá. Ok, aquí dice, ok, ocupa TTK. Ya, TTK es como un submódulo de tkinter que contiene todos los elementos visuales o widgets. Python.
TTK Canvas. Ok, ok. Ya. Entonces aquí en esta documentación dice a Canvas entregar master y distintas configuraciones, bla, 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 que se le puede poner, etcétera. Ya, entonces, para estar los libros y todo eso. Vamos, manos a la obra. Es importante. Padlib, importante. Pil para manejar imágenes y la imagen de tipo TK. Import iter tools. Ok, lo mismo. Class galería. Pero además voy a hacer que eh, se vea mejor el objeto. Y para que se vea mejor, inmediatamente me acuerdo de data classes, import data class. Y voy a decorar la clase. Ahí. No me va a ahorrar hacer el init porque el init estaba algo más complejo. Así que lo voy a volver a hacer. App tk canvas es un objeto de tipo canvas. Images es un objeto lista de image. Tengo cursor width int por defecto 600. Key in por defecto 600. Active index in por defecto 0. Ahora por la pep me pide que ponga espacio antes y después del igual. Init set path. Con eso ya estaría inicializando la aplicación. App pk self. No tengo nada más de momento que crear esta función run self.app, que es la aplicación aquí, main loop. ¿Qué tengo que hacer además? Esto no me va a dibujar nada hasta que defina la geometría. Entonces si probamos acá, perfecto. Ahí, no me tira nada. Primero tengo que declarar el script. Ahí. Entonces, tenemos la ruta de los gatitos. La voy a poner acá al lado para que sea más fácil, más directo. Galería, sesión grabada. Ahí, ahí sí. Y esto con parents. Parents. Para. 3 veces. Gatitos. Paths. Base. Y galería. Gatitos. Una aquí va a ser galería. Gatitos. Gui.ru. Y ahí vamos a ver si lo va a pintar. Ahí, lo pinta. Pero lo pinta con un tamaño por defecto. Entonces, yo quiero que sea de 600 por 600 o como necesite. Y para eso es que vamos a
crear el método build. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Self base sys igual self width self height forma de string sería ahí cruz ahí width, y finalmente cargamos la geometría app geometry y tenemos lo mismo porque no hemos activado el método self. Ahí sí, perfecto. Pero esto todavía está muy feo y tenemos que montar el canvas. Dev widgets. ¿Por qué? Porque el canvas es un widget. Canvas es igual canvas self app y lo vamos a pintar de negro. ¿Ya? ¿Qué más? Configuramos que el canvas se ajuste a todo el ancho y alto de la ventana. Span. Además asociamos un atributo canvas que lo estaba pidiendo ahí. Ahí, canvas. Y ahí. Ujú. Se me había guardado. PG black. Anchor. No, ancho. Ancho. En inglés, anchor. Ahí, box. Y también tengo que llamar el self width. Tiene que aparecerme pintado de negro. Ahí sí. Ya, con eso relaciono el canvas con todo el ancho y alto de la guía. Lo que sigue es leer todos los archivos que tienen imágenes en el directorio. Y extensiones las vamos a copiar y pegar. Y además acá, en vez de importar iter tools completo, vamos a importar solamente Shine. Y así podemos acortar un poco más el código. Images, list. ¿Qué hacemos acá? Shine from iterable. Y esto es una comprensiva que va a listar todos los path log, un patrón por patrón y extensiones. Entonces por cada extensión va a buscar todos los archivos que tengan esa extensión y va a juntarla en una lista, o sea, en una iterable encadenado. Y o sea, cada uno de estos va a entregar un iterable. Y chain from iterable va a entregar otro iterable encadenado. Una lista, un objeto listo para iterar y list ya lo despliega en una lista. Self images, ahora lo carga con imagen. Open. No, images. Como esta variable es una lista de rutas de archivos PNG, JPG, etcétera, que son imágenes. Ahora puedo llegar y leerlas directamente. Y esto lo activo también acá en el self y self path exist, si existe, antes define imágenes
Ok. Self path, 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 load images. Si no existe, pongo un mensajito. No existe directorio path. Ok. Y ya con eso queda poquito. O sea, no me molestó con que no existe, entonces está bien roteado la galería a gatitos. Lo último que nos queda es mostrar. Show. Set index in igual 0. Entonces, una vez que antes de activar el main loop, yo tengo que pintar o levantar todo lo que es la ventana y cargar el canvas y la imagen principal y todo. Entonces voy a llamar a self show así limpio, porque por defecto va a tener el valor de index 0. Entonces voy a ver self images, o sea, si tiene alguna imagen va a entrar ahí, o si no, print el directorio y imágenes está así. Ok, y ahí. Ahora acá está lo interesante en que voy a ponerle self active index igual index, lo que entra. Imagen igual self images index. Esto puedo ponerlo después. Así, en caso de que haya alguna excepción, de que el index no esté, entonces no lo termina de cargar acá. Self active imagen. La imagen activa, va a ser la imagen. Luego, canvas size. Extraigo de canvas el ancho, info, width. Y de canvas también info, height. Info, height. Ahí. Y eso va a ser una tupla. ¿Ok? If canvas size, cuando está inicializando la primera vez, me va a tirar un canvas size de 1,1. Entonces tengo que cuidar eso. Y le voy a definir, por defecto va a ser set base size. Print. Un print para mostrar. Canvas size. Canvas self resize image para redimensionar la imagen. Size, canvas size. Y el algoritmo de redimensionamiento. Además, voy a crear el image tk para cargarlo sobre el canvas. Image tk, photo image, self resize image. Y esto, cuando lo cargo sobre Canvas, Canvas me va a generar un ID de la figura o del objeto que está pintado. Canvas puede pintar muchas cosas sobre el cuadrado, sobre el lienzo. Entonces voy a usar el método createImage porque va a cargar una imagen y tiene una forma específica de cargar las imágenes. Image tk. Además, un anchor. Anchor igual
NW. Ok, y cuando termino con esto, le pido a Canvas que redibuje todo. Unsure NW, fill. Acuérdense, NW es Northwest, arriba a la izquierda. Bots y expand puede ser 1 o true. Acepta eso. Además, self canvas image, asocio la imagen directamente. Image tk self canvas. Y ahí. Hasta ahí llegamos y vemos qué pasa. Ahí. Y me pinta el tigre. Pero cuando redimensiono no pasa nada. Entonces me falta asociar el evento de cuando cambié la dimensión a una función que me va a permitir cambiar el tamaño de la imagen sobre el canvas. Entonces tengo que definir esta función resized image. Y cuando uno asocia un evento a una función, uno tiene que fijarse en que por lo menos tiene que venir asociado una input event. Cuando, cuando llama a esa función, vuelvo a llamar show self active image. Active index. Ahí, ¿ya? Porque podría cambiar y tengo que ser claro en qué estoy trabajando. Y ahí. Entonces ahora tenemos algo ahí y un error que voy a lamentar. No, un error. Image object not callable. Resized resize image. Estaba tratando de llamar a la imagen acá, pero es el método. Eh, podríamos. No, dejémoslo aquí. Resize image. Resize sin la D. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, como estamos desarrollando, debugueando, podemos tener estas cosas aquí. Cuando uno ya hace como un producto final, sacarlo todo, todos los prints, y hacer un sistema de login. Y ahí tenemos el tigre con sus cositas. Pues bien, pues bien, pues bien. Entonces, hasta el momento tenemos eh, la galería, la inicio de galería, la imagen que se carga. Y lo que falta y queda de tarea es como estudiar y ver cómo trabajar con un layout, un grid, y poner la imagen, poner dos botones por lo menos, y al aplicar sobre el botón, cambiar la imagen. Está como todo prácticamente servido, pero esa es la tarea. Y esto es uno de los ejemplos, podríamos decir, re interesantes o importantes de la programación al objeto, en que nosotros creamos un objeto, incluso lo asociamos a un data class para que se vea bonito. Podemos hacer un print antes de mostrarlo como print y al ser un data class se va a ver, vamos a llamar de rich también, from rich imports print, que lo ponga de colores. Ahí. Entonces, al ser un data class, me va a configurar repr, str y otros métodos. Y por lo menos al imprimir el objeto me va a mostrar cómo está construido así. Si no fuera un data class, acá, aquí. Si no fuera un data class, me muestra eso,
como un objeto a un punto en memoria, que no es súper críptico, pero así está hecho por defecto. Ahora con Data Class, que viene de Python, es re sencillo usarlo y tener esto. Es una de las ventajas que tiene. Y eso respecto a lo que son galerías de imágenes con TK, que les aparecía. Ya, entonces, para cerrar esto de la interfaz de galería, tenemos lo siguiente en las clases que siguen. Vamos a continuar viendo distintos ejemplos con interfaz gráfica con TK, ya que es una manera visual de comprender lo que es la programación al objeto, la gestión de eventos y distintas estructuras que vamos a ir conociendo. Como gráfico podemos ver que en la clase sesión 2 vimos algo chiquitito, una ventanita con un botón. Ahora en la sección actual, la 3, ya vimos algo como más interesante, en que está la ventanita y un canvas con la imagen y además responsiva a, al redimensionado. Sí. En las siguientes sesiones tendríamos que ver cosas como el layout, eventos, threading, una introducción a threading y profundizar. ¿Qué más se puede hacer? Un montón. Todo lo que ustedes ven usualmente en una interfaz gráfica es lo que se puede hacer. Y la gracia es que está con Python y TK, que es re fácil o accesible. No hay que instalar muchas cosas. ¿Qué más de la lista? Widgets. Vamos a ir entendiendo bien cómo construir widgets. Entonces, para hacer todo eso, para entender todo eso, vamos a ver la parte teórica que sigue, que es herencia. Ok. Y vamos con una nueva página. Ya está bien. Ahí. Mi guía de... Ok, entonces, básicamente cuando hablamos de una clase, la clase tiene atributos, también tiene métodos. Bueno, y toda la variante de cosas que conocemos que podría tener. Métodos, funciones de tipo directa, generadores, etcétera. Atributos directos, atributos mediante property, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en un proyecto y esto crece? Necesitamos que distintas clases tengan cosas parecidas, o distintas clases tienen cosas parecidas. Si tenemos una clase A y una clase B, y tienen, por ejemplo, una función que se llama calcular, ¿no? Y además un atributo WH y este también, una ventana, wait and height. Entonces a veces, si nos damos cuenta de qué está pasando, podemos generar una abstracción a lo que se llama una clase padre, que defina una familia común de clases.
sea, las clases que tienen WH y tienen el método calcular. Entonces, cuando hacemos que, si esta es la clase padre y la clase heredera 1 y la clase heredera 2, cuando hacemos que la clase heredera 1 y 2 estén en común y hereden de padre, entonces estamos hablando de herencia. Entonces, ¿qué nos provee esto? A más posibilidades de abstracción. ¿Ya? Menos código, más mantenibilidad. Y la gracia que tiene esto es que el código va a existir solamente en una parte y cuando haya que cambiarlo o corregirlo, se corrige ahí y no en distintas partes, generando un problema de sincronización. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Primero, como estamos en un lenguaje de programación al objeto, en Python todo son objetos, ¿ya? O sea, hay una clase que se llama object. Y cuando uno crea una clase, por ejemplo, persona, esa clase persona también se construye con las características y métodos básicos que tiene object. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos para adelante. Ir una shell aquí, sesión grabada. Shell y vamos a instalar IPython para que, em, para que se vea bonito. ¿Ok? Entonces, para analizar los objetos de Python, tenemos varias herramientas, pero una básica que ya conocemos es inspect. Entonces vamos a llamarlo. Y además tenemos el objeto object, que existe en Python. Está cada cosa que trabajamos o hacemos o definimos viene de object. Y vamos a ver qué tiene. Inspect get members object. ¿Ok? Y nos entrega toda esa serie de métodos que tiene object. Cuando vemos estos métodos que vienen con doble guión bajo, es lo que se llama comúnmente métodos mágicos, porque implementan cosas que Python entiende, que tienen un comportamiento específico y se usan en ciertos contextos. Pero son métodos a fin de cuentas. ¿Ok? Y son métodos y estos slot wrapper y cosas así. ¿Ok? Son como configuraciones o categorías específicas. A ver, ¿qué más? Podemos decir, es una clase. Is class. Sí, objeto es una clase. Entonces, todo objeto de Python eh, hereda de esto, con ciertas modificaciones. ¿Ok? Y ¿qué podemos hablar de esto? De que la herencia, la herencia permite definir una base común a un conjunto determinado de objetos. Objetos. ¿Ok?
Eso como idea general de lo que ya sabemos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo de enumeraciones. Enumeraciones. Así como en C y otros lenguajes o conjuntos limitados. Por ejemplo, cuando tenemos un semáforo, tenemos tres colores posibles, que es el rojo, el amarillo y el verde. Y bueno, si alguien es daltónico o tiene temas de visión, me perdona, pero como ejemplo, hay tres elementos. Las enumeraciones permiten definir un conjunto de elementos fijos, cantidad fija de elementos, y nos ayudan a construir un flujo del programa. O sea, son muy útiles y sirven mucho. Mucha gente no los usa porque no es tan directo, porque a veces se usan string o elementos o con valores, pero esto nos permite generar código, ¿cómo se llama? No hardcodeado. Hardcodeado. ¿Ya? Porque vamos a definir un objeto rojo, un objeto amarillo, un objeto verde. Y para eso vamos a ir a nuestra shell y vamos a llamar de Python enum. Entonces, como corresponde, siempre revisar la documentación. Python enum. Python tiene enum. Sí, sí tiene enum. Y desde la versión 3.4. O sea, estamos súper seguros. Lo que nos permite definir estos conjuntos limitados. From enum, import enum, class semáforo enum. Aquí estamos definiendo el semáforo del ejemplo. Lo ponemos en mayúscula. 1, verde, 2, amarillo, 3. Entonces, semáforo punto rojo es. Pero ¿es igual a 1? No. Es igual a rojo. Y el nombre, ahí sí. Y el valor, ahí sí. Entonces, son elementos, clases muy acotadas que nos permiten definir un conjunto definido de opciones o elecciones llamadas enumeraciones. Y una base muy simple es este enum. Y lo que estamos haciendo acá, estamos heredando de enum semáforo. Entonces, si le hacemos un inspect get members a enum, tiene eso. Y semáforo va a tener lo mismo que enum y va a tener algunos elementos extra, como lo que añadimos. ¿Ok? Y nos va a decir que es un hijo de enum, que tiene eso. Visualmente podemos entender o ver qué es, que viene de un enum. Ahora hay algunos enums que son más enriquecidos, como un tipo data class, como int enum. Y vamos a hacer un ejemplo de un color. Class, color cía, magenta, amarillo, negro. Color, cía, magenta, amarillo, negro. Estos son los colores que se usan en impresión. Cyan
igual 0, magenta igual 1, amarillo igual 2, negro igual 3. ¿Ok? Es lo mismo, estamos heredando de int n. Y si nos metemos a hacer un inspect sobre int num, va a tener algunas características más que el enum básico. Acá nos dice enum, donde los miembros son también y deben ser enteros. Van a ser valores distintos. Entonces, vamos a probar acá. Color y magenta y K. Y se extiende un poquito porque tiene los miembros que ya describí. Pero también es una enumeración. Ok. Pero bueno. Ahora, para más INRI sobre esto de la herencia, vamos a ver lo que se llama la herencia abstracta. Herencia abstracta. Vamos a separar ahora. Entonces tenemos la herencia básica, en que de A voy a tener en común algunos atributos y métodos en B y C. Ahora, si hago una tabla A, B, C, puedo crear instancias. Cuando usamos clases comunes y corrientes, A puede crear instancias de A, B puede crear instancias de B y C también. Pero en el caso de herencia abstracta, lo que tenemos es que puedo crear instancias que A, B, C, que A técnicamente no puede crear instancias. B y C sí, porque es como si estuviera en el pasado, pasado, o en la imaginación. Entonces, si lo dibujamos, podemos dibujarlo como punteado, como que se note que es una abstracta. Y cuando hacemos la herencia con flechita rellena, para que se diferencie de B y C. ¿Ok? Eso en principio. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que la herencia abstracta nos permite declarar características, que deben tener B y C, o las herederas. O sea, ¿qué características? Atributos y métodos. Es como en C o C++, uno declara los headers. Vamos a poner ahí. Es muy parecido a los headers. Y uno dice, va a haber esta función, pero no la he implementado, sino las clases hijas que llamen de mí van a tener que implementar esta función o este método específico. ¿Ok? Entonces, en Python, la herencia abstracta se gestiona con el módulo ABC y se importa ABC con mayúscula. Y ahí, cuando uno crea una clase hija de ABC, una clase base,
y la hereda de ABC, uno puede declarar algunos métodos o decir que van a haber algunos métodos con un decorador. Abstract method. Ya. Y uno le dice el nombre de la función, cálculo, self, que va a retornar, por ejemplo, floats, y queda ahí, no implementado. Y cada clase hija que llame de aquí va a tener que implementar cálculo. Entonces, es una manera de generar un contrato o requerimientos. Uno hace esto, es más estructurado, es más definido. Uno podría no hacerlo, sigue funcionando, pero hay menos control. Esto nos va a proveer más control de lo que estamos, del diseño. Ya. Entonces, como ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos from ABC, import ABC, abstract, method. Creamos la clase base, base, ABC. Declaramos un método abstract method, que es lo que se va a tener que implementar. Cálculo, lo. Entonces, ¿qué pasa si yo intento crear una instancia de base? No me va a dejar. Me va a decir, no puedo instanciar una clase abstracta con el método abstracto, porque es como si fuera una declaración de intenciones, pero no hay nada hecho. Entonces la clase heredera es la que se tiene que hacer cargo de implementar esto. De ser float, la misma firma y retorna 100.000 por 34.14. Cualquier cosa. En cambio, ahora yo puedo crear una instancia de heredera h de, de heredera hi. No tiene nada, no se ve nada porque no tiene ninguna información ni implementación extra. H.cálculo. Sí me va a entregar ahí. Entonces si vemos el módulo. Ok, entonces lo que estamos conversando era de que heredera. Todo de nuevo porque se me cortó esto. Heredera base y heredera. Y podemos crear una instancia de heredera. Ahí. Y como está implementado el método cálculo, podemos ya trabajar con eso. Lo siguiente que vamos a hacer es un ejemplo muy sencillo para entender esto en algo más concreto. Entonces, lo que conocemos es que en la termodinámica tenemos materiales. Y los estados de los materiales más conocidos son sólido, líquido y gas. Además hay otros, pero no son tan comunes como plasma. ¿Ya? Pero nos vamos a fijar en esto para el ejemplo.
En el caso de materiales como el agua, que es lo más común acá en el planeta Tierra, tenemos la siguiente curva, que tiene que ver con la temperatura y la presión. Y es una curva muy parecida a esto, no es exacta. Ahí, y a partir de un punto que se bifurca en un contenedor. Entonces, si tenemos una presión de una atmósfera, hay una temperatura en que se va a congelar y otra temperatura en que se va a evaporar. Y así bajo distintas atmósferas. Y así como el agua, otros materiales como el mercurio, el nitrógeno y prácticamente todo lo que es materia. Tiene estados bajo los cuales podemos encontrarlo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a implementar una clase abstracta, materia. No vamos a poder crear ninguna instancia de materia porque no existe la materia en abstracto, sino existe la materia en concreto. O va a ser agua, o va a ser mercurio, o lo que sea. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer la clase abstracta materia y vamos a hacer la clase agua y la clase mercurio. Y para eso nos vamos a ayudar de lo que ya aprendimos, que son las data classes y los enums. From data classes import data class from enum import int enum from abc import todo lo que vamos de ABC. Declaramos los estados de la materia. Las estado int enum. Declaramos los estados conocidos o más comunes, sólido, líquido o estables. Líquido, gas, 2. Y tengo que corregir eso de arriba. Ahí sí. Declaramos un data class, una clase materia. ¿Qué data class? Porque no va a implementar algunas cosas extra y el poder visualizarlo de manera concreta. No como un puntero en memoria, sino como un materia tanto. Temperatura, floats, presión, floats, la presión por defecto. Y acá vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer a declarar una property, pero esa property además va a ser abstracta. Ahí. Entonces podemos ir acumulando estas características. Método abstracto, pero también va a ser un property, o sea, de uso directo. Estado, self, estado, pass. Ahí tenemos implementado materia. Vamos a ver cómo se ve. Y reach, import, materia. Ya, ahí, bueno, cambia un poquito. Creo que al ser abstracta no es tan importante que sea un data class, sino cuando uno ya implementa la clase en particular, ahí sí. Data class, class agua, materia, es materia, sí. Ahora implemento el property. Property def estado. Y ahí va a quedar contento. Set estado. Da igual self temperatura. ¿De dónde viene esto? Viene de aquí. No necesito volver a declararlo.
Y aquí pongo las condiciones. Si la temperatura es menor que 0, return estado.sólido. El if 0, 0, menor, temperatura mayor que 0, menor, igual que 100 de mayor o igual a 0, menor que 100, entonces return estado.líquido. Y por último, el último caso es return estado.gas. Y puedo crear agua. Agua, agua, así sola, requiere temperatura. Temperatura a 100 grados. A 1.estado, gas. ¿Está bien? Sí. Puedo crear otra agua. Menos 20, menos 35 a 2 estado. Muy bien. Entonces, esto nos va a permitir eh, esta combinación de clase abstracta con data class, con enums, crear código muy limpio y muy legible, porque aquí estamos viendo claramente qué está pasando y cuáles son las condiciones. Que estoy teniendo acá un property que depende de la temperatura, porque ya sé que la presión es 1 y puedo entregar el estado. ¿Ok? Con eso podemos hacer lo mismo con mercurio. Ahí, mercurio también es un tipo de materia, es un elemento. Y en vez de estas temperaturas, mercurio va con menos 38.83, de menos 38.83 a 356, 73. Bueno, el mercurio es un elemento muy tóxico. Cuando niño jugaba con esto y cuando me enteré me asusté. Pero eso, peligroso el mercurio, porque despide vapores y afecta el cerebro. Así que no jueguen con esto. Y si ven niños jugando con eso, no lo quítenselo. Ok, entonces, ay, me equivoqué porque le puse materia a materia. Voy a tener que llamar de nuevo acá materia, ahí. Y este otro es mercurio. Mercurio. Mm, ahí sí. Vamos a crear un mercurio 1 con temperatura de menos 20. ¿Está sólido o líquido? Todavía está líquido. Mercurio 2 con menos 100 grados. Sólido. Ahí está sólido. ¿Qué pasa si le pongo 500 grados en una fundición? M3, M3 punto estado. ¿Ok? Entonces tenemos un gas. Y aquí podemos ver que claramente el uso de las abstracciones y el uso de la herencia en combinación con el resto de las herramientas como data class, enums y etcétera, nos sirven para crear código limpio, legible y comprensible. Una de las ventajas que tiene la programación al objeto. Permite describir cosas concretas, representar la representación. Entonces, para cerrar la clase, les tengo que usar... ok. Mostrar un poco de lo que es
de lo que es UML. UML es Universal Modeling Language. Una de las primeras cosas que aprendí en el curso de programación de la universidad y básicamente nos sirve para diseñar. Hay un conjunto de varios tipos de diagramas que uno puede hacer para diseñar un software, pero en el caso de la herencia, es tal cual yo le estuve dibujando acá, muy parecido a esto, pero es como la formalidad de eso. En el caso de la herencia, en el caso del material, vamos a tener esto, un recuadro que va a tener el nombre de la clase, materia. Uno le puede poner una seña ahí, abstracto. Va a tener dos ítems como temperatura y presión. Y además un método cálculo. Como sabemos que esto es abstracto, vamos a ponerlo con flechita rellena a nuestras otras dos clases. Agua y mercurio. Vamos a conectarlas ahí. Agua y mercurio. Y en este caso se implementa cálculo. Y podemos decir que toma un valor por defecto 1.0 en presión. En el caso del ejemplo, creamos la materia con un valor por defecto de 1.0. Podríamos haberlo dejado ahí, pero ahí está el arte del diseño. Ahora, ¿qué herramientas sirven para trabajar con este tipo de cosas? Lo bueno que me gusta mucho es un software que se llama Plant1ML y uno puede integrarlo con Emacs para tener cosas así. Sí, uno descriptivamente le dice, tenemos esta clase, en este caso figura, polígono, triángulo, y variedad de figura con esta expresión. Y ¿qué pueden hacer? Acá están los tipos de diagramas, diagrama de secuencia, diagrama de caso de uso, diagrama de clase, de objeto, bla. Y el diseño de esto es todo un área de conocimiento técnico que es bueno irlo aprendiendo porque nos va a permitir describir lo que hace nuestra herramienta, nuestra tecnología. Por ejemplo, este también es otro tipo de diagrama UML que describe la secuencia de cómo dos personas o dos entidades intercambian mensajes. Y si uno aprende a verlo, que es secuencial de arriba hacia abajo, y las dos entidades, Alice y Bob, uno puede ver qué está pasando, imaginárselo. Y con eso generar la implementación en el código. Entonces, crear código, programar, no solamente tirar textos o ejecutar cosas, sino pensar cómo van a ser las cosas, diseñar, o sea, definir, porque uno está creando las cosas, uno puede definir lo que se va a hacer, lo que va a suceder. Y eso de momento es la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y hayan aprendido. Gracias. Hasta la próxima. Y en la próxima vamos a ver herencia múltiple, algo más con interfaces gráficas, layout, etcétera.